¿Cómo están todos? Buenas noches. Estamos pues una vez más ya, esta es la última clase que vamos a tener en este año y gozándonos. El martes pasado pueden encontrar la clase que di, ¿verdad? La clase la llevamos a cabo, fue una clase muy reveladora, muy interesante. Y, y nosotros sabemos, ¿no? Que cuando la palabra, ¿verdad? Es liberada, la palabra produce, ¿verdad? Un resultado, produce un propósito y esa palabra se va a cumplir. Así que, pues en esta noche ya también, pues les damos un saludo a todos los que se están integrando, a cada uno de los que están llegando. Armando, Santiago de Tijuana, un saludo a ustedes. Fernando y Blanquita, qué bueno que están conectados, ¿verdad? Flora, Flora, qué bueno que están ya. Leticia Castañeda, Montserrat, ¿verdad? Un saludo a todos y aún los que faltan de agregarse. Yo sé que van a estarse agregando y pues que esta noche, ¿verdad? Podamos nosotros realmente eh, disfrutar lo que Dios tiene. Así que eh, yo quisiera levantar una oración y declarar lo que Dios quiere hacer. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios, por tu presencia, por tu amor, por tu cuidado, Señor, para cada uno de los que hemos estado, Señor. Señor, tomando estos discipulados, Señor, y hemos estado, Señor, eh, 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 tomando nuestra vida, Señor, y permitiéndote que tú seas el que nos empiece a ensanchar cada vez más y cada vez más. Señor, te doy gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, se va a cumplir. Tu palabra, Dios, eh, va a ser poderosa. Tu palabra nos va a ayudar. Tu palabra, Señor, va a producir, Señor, no solamente vida, sino va a traer cambios, Señor, a cada uno de nosotros. Y, Señor, nos vas a ayudar a establecer, Señor, en nuestro corazón, Señor, tu palabra, Señor, que tu palabra se arraigue, que tu palabra, Dios, produzca verdaderos cambios, produzca verdadera vida y que tú nos enseñes, Señor, a buscar, Señor, con un corazón agradecido, con un corazón, Señor, que trae, Señor, vida, que trae tu palabra, que trae, Señor, aliento, que trae esperanza. Y que nos ayudan, Señor, a comprender, Señor, las cosas, Señor, que necesitamos. En esta noche, Señor, yo oro, Señor, que tu Santo Espíritu empiece, Señor, a abrir, Señor, nuestro entendimiento, que Señor, toda neblina, Señor, toda obscuridad, Señor, sea removida, Señor, de nuestra mente, de nuestros ojos, Señor, de nuestra cabeza, Señor, de nuestro hogar, Señor. Establecemos cielos abiertos, Señor, en nuestro hogar, Señor, ahí, aquí donde estamos, Señor, tomando cada uno nuestra clase, Señor.
Señor, y declaramos que el espíritu de sabiduría y revelación, Señor, trabajará en nuestra vida, Señor, y nos permitirá ver, Señor, nos permitirá entrar en tu sabiduría, Señor, entraremos en el conocimiento de tus caminos, de tus propósitos, Señor, Señor, y tomaremos, Dios, Señor, de tu provisión, tomaremos, Dios, de las cosas que tú tienes preparadas, Señor, Señor, y entonces podremos nosotros, Señor, caminar y avanzar, Señor, hacia el destino, Señor, profético que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Yo declaro, Señor, que tu palabra, Señor, será poderosa, Señor, y que tu palabra nos abrirá camino, Señor, que tu palabra nos alumbrará el entendimiento y nos hará, Señor, entender muchas de las cosas, Señor, que aún habíamos ya estudiado, Señor, pero ahora, Señor, nos darás nueva luz, nos darás nuevo entendimiento, Dios, Señor, y podremos gozarnos de ver cómo nuestra vida, Señor, entra en este crecimiento espiritual, Señor, y nos ayuda, Señor, a forjar, a formar, Señor, el hombre y la mujer que tú necesitas que seamos cada uno de nosotros. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Bendito eres, Señor. Amén. Pues qué gozo poder estar con ustedes, qué gozo podernos estar, ¿verdad?, conectando por este medio y poder recibir, ¿sí? Poder recibir el, el, la palabra, podernos deleitar, ¿verdad?, en las cosas que Dios tiene. Yo sé que la Biblia, la palabra de Dios, ¿verdad?, es impactante cuando verdaderamente tu espíritu entras en este conocimiento, ¿verdad?, y empiezas tú a deleitarte en la palabra, en lo que Dios te empieza a mostrar, entonces tú empiezas a decir dentro de ti, ¿verdad?, el Señor me está hablando. El Señor me está mostrando las cosas y con la palabra, ¿verdad?, está hablando a mi espíritu y Él está edificando. Amén. Tú y yo tenemos que aprender a edificar en el espíritu y lo primero que tenemos que edificar es nuestra vida espiritual. Entonces, vamos a gozarnos en esta noche, ¿verdad? Y vamos a deleitarnos. El martes pasado yo me gozaba, estaba yo solito, ¿verdad? Y estaba yo deleitándome con las cosas que Dios me estaba mostrando. De hecho, ¿verdad? Todas las cosas que estuve compartiendo fueron saliendo, estaba fluyendo el Espíritu, ¿verdad? Y estaba dándome entendimiento y estaba dándome revelación de las cosas, ¿verdad? Y de hecho, yo tomé la enseñanza pasada, ¿verdad? Y la estoy usando, ¿verdad? Para estudiar también y para preparar otras cosas que Dios me estuvo hablando, que no compartí, ¿verdad? Pero que ya me estaba poniendo en mi interior, ¿verdad? Entonces fue una clase muy provechosa y yo me deleito, ¿verdad? Y voy a tocar lo último que vi el martes pasado, ¿verdad? Vamos a ir a la página 56, ¿sí? Y en nuestro manual, y voy a tomar la escritura que está en Lucas capítulo 4, ¿sí? Eh, 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 y vamos a ver algunas cosas muy, muy, muy interesantes, ¿sí? Ya hablé algunas cosas el martes pasado, pero hoy pues nos vamos a gozar también de lo que Él tiene preparado. Dice el capítulo 4 del libro de Lucas, ¿verdad? Yo traigo aquí mi Biblia, así que toma tu Biblia también, toma ahí donde tu libreta de apuntes, ¿verdad? Y lo que Dios nos vaya mostrando, pues vamos a gozarnos, ¿no? Dice la Escritura, Jesús, dice, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado, dice, por el Espíritu al desierto, ¿sí? Bueno, vemos entonces cómo Jesucristo, ¿verdad? Aprendió a depender del Espíritu Santo. Dice la Escritura, ¿verdad? Veíamos también la clase pasada cómo Jesús fue bautizado, dice, y cuando salió del agua, ¿verdad? Y empezó a orar, los cielos se abrieron, ¿verdad? Y descendió el Espíritu Santo en forma corporal, ¿verdad? Vino el Espíritu Santo y reposó sobre la vida de Jesús, ¿verdad? Entonces Jesús está lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Está experimentando una llenura poderosa, ¿verdad? Del Espíritu sobre su vida, ¿verdad? Y entonces dice la Escritura que él lleno del Espíritu, dice, eh, 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 volvió del Jordán, dice, y fue llevado, ¿verdad? Fue llevado, ¿sí? En otro pasaje paralelo dice impulsado, ¿verdad? El Espíritu Santo lo impulsó.
Entonces, yo les compartía uno de los viernes, ¿verdad? Que estuve hablando sobre esto. Yo les compartía que esta palabra, ¿verdad? Llevado, ¿verdad? Fue llevado por el Espíritu al desierto. Esta palabra, ¿verdad? En el original significa alguien que se pone a tu lado, ¿verdad? Y te agarra del brazo, ¿verdad? Y te lleva, ¿verdad? Te lleva, te impulsa, hace que camines, ¿verdad? Es el impulso que tú recibes. Entonces, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Es tomado por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo encamina, ¿verdad? Le da la dirección, le da hacia dónde tiene que moverse y lo va impulsando, lo va llevando, ¿verdad? Y dice que él fue llevado, dice, al desierto. ¿Sí? Entonces, el desierto era parte del propósito de Dios, ¿verdad? Y quiere decir que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Si tuvo que ser llevado por el Espíritu Santo al desierto, entonces tú y yo vamos a ser llevados también al desierto cuando tú y yo descubrimos, ¿verdad? Que estamos en el plan y en el diseño de Dios, ¿verdad? Y disponemos nuestra vida para ser guiados por el Espíritu Santo te va a llevar al desierto, ¿verdad? Y dice que fue lleno. Entonces, algo que tú y yo tenemos que aprender es que cuando el Espíritu Santo nos lleva al desierto, tú tienes que ir lleno del Espíritu, tienes que ir llena del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se requiere, ¿verdad? Se requiere la llenura, es lo que te va a sostener, es lo que va a ayudar, ¿verdad? A que tú, ¿verdad? Cumplas el propósito que Dios tiene para tu vida en el desierto, ¿sí? Y entonces dice el versículo 2 que por 40 días estuvo en el desierto. Así que Jesús, ¿verdad? Entró en un ayuno, de acuerdo al versículo 2, dice, y era tentado por el diablo. ¿Sí? Entonces hubo un proceso, ¿verdad? Y hubo un propósito en el desierto. ¿Sí? En el desierto, sí, Dios lo llevó, ¿verdad? A ayunar, ¿sí? Pero también, ¿verdad? Había dentro del plan de Dios o del diseño divino, había un tiempo de tentación, dice, por el diablo. Entonces el diablo vino a tentar a Jesús, ¿verdad? Así que él, ¿verdad? Estaba preparándose en oración y en ayuno, ¿verdad? Y lleno del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Por qué? Porque venía el tiempo de tentación. Entonces que tu vida, ¿verdad? Esté siempre llena del Espíritu Santo, ¿verdad? Y que estemos caminando en las dinámicas espirituales que Dios tiene diseñadas para nuestro fortalecimiento, ¿sí? De nuestro hombre interior, ¿verdad? A través de la oración, del ayuno, de la adoración, a través de ser llenos del Espíritu Santo, de ser guiados por el Espíritu Santo. Y dice, ¿verdad? Y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Entonces, él estuvo, dice, 40 días sin comer, ¿verdad? Un ayuno intenso, un ayuno fuerte, un ayuno completo, ¿verdad? Un ayuno de 40 días, ¿sí? Aquí no se refiere nada o no nos puntualiza, ¿verdad? El que no haya bebido agua, ¿verdad? Solamente nos dice que no comió nada. Tal vez el Señor Jesucristo, ¿verdad? Estuvo bebiendo, ¿verdad? Agua. A lo mejor no lo sabemos. Así que esa puede ser una buena pregunta, ¿verdad? Para ti, para mí, cuando nos encontremos con el Señor, ¿verdad? Hay que preguntarle, Señor, ¿y te acuerdas cuando el Espíritu Santo te impulsó al desierto, Señor? Y dice la palabra que tú estuviste 40 días ahí, Señor, dice que no comiste, pero ¿bebiste o no? Bueno, vemos la escritura, ¿verdad? También en el Antiguo Testamento, cuando Moisés, ¿verdad? Dios lo llama a que suba, ¿verdad? Al monte Sinaí y dice que estuvo también 40 días, pero dice la escritura que no comió ni bebió. O sea, ahí está claramente, ¿verdad? La descripción, ¿verdad? Moisés se aventó un ayuno, ¿verdad? Completo, total, sin comer y sin beber, 40 días y 40 noches. ¿Sí? Y entonces, después de ese tiempo baja, ¿verdad? Ese fue su primer ayuno, baja, ¿verdad? Y se da cuenta de lo que está ocurriendo abajo, se enoja mucho, ¿verdad? Se rompe las tablas y total, ¿verdad? Que hay un pesar en el corazón porque el pueblo de Dios se había descarriado, ¿no? Y entonces, después de que fueron rotas las tablas de la ley, ¿verdad? Él vuelve de nuevo a la presencia de Dios y toma otros 40 días más, ¿verdad? Sin comer y sin beber. Así que se aventó en un lapso muy corto 80 días, ¿verdad? De ayuno, 80 días y 80 noches de ayuno sin comer y sin beber, ¿verdad?
Y yo te aseguro que solamente un poder sobrenatural te puede sostener todo ese tiempo, ¿verdad? De esta manera y en esta intensidad. Entonces, con mayor razón, viendo estas descripciones bíblicas, tú y yo necesitamos la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? De la que nos va a mantener, ¿sí? En ese tiempo de desierto en nuestras vidas, ¿verdad? En ese ayuno al que Dios nos lleve, ¿verdad? A lo mejor tú dices, no, no, es que yo no puedo ayunar porque es más, no aguanto ni el primer día porque ya me duele tanto la cabeza y siento tan feo en el estómago, ¿verdad? Y siento el cuerpo, ¿verdad? Rechinando, ¿verdad? Porque quiere comer y quiere tomar, ¿verdad? Agua entonces se necesita verdaderamente, ¿verdad? La guianza del Espíritu Santo para entrar en ayunos largos, ¿no? Así que tú y yo tenemos que ser sabios y decirle, Señor, Señor, ayúdame, entréname, ¿verdad? Y a lo mejor empezar un día a la semana, ¿verdad? Yo creo que este 2018, ¿verdad? Vamos a empezar el año con estableciendo un día a la semana de ayuno, ¿verdad? Y los que puedan ayunar el día completo, gloria a Dios. Los que vayan a ayunar mediodía, pues gloria a Dios. Los que vayan a ayunar un solo alimento, pues gloria a Dios, ¿verdad? Cada quien sabrá su dimensión y cada quien, ¿verdad? Lo hará de acuerdo, ¿verdad? A su deseo, ¿no? De desarrollo, ¿verdad? Entonces, mientras más, ¿verdad? Tomemos nuestra responsabilidad en nuestra propia preparación y en nuestro propio desarrollo espiritual, ¿verdad? Pues más ganas le echaremos, ¿verdad? A esto, ¿no? Entonces, ¿verdad? Había un propósito para el desierto, ¿verdad? Y eso lo sabía Dios. Fue el Espíritu Santo el que guió a Jesús al desierto, fue el Espíritu Santo el que lo llevó a ayunar, ¿verdad? 40 días, ¿verdad? Fue el Espíritu Santo el que lo preparó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque venía el tiempo de tentación, ¿sí? Dice el versículo 3, entonces el diablo le dijo, ¿verdad? Versículo 3 dice, pasados los cuales tuvo hambre, dice, luego empieza el versículo 3 dice, el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di esta piedra que se convierte en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios, ¿verdad? Y viene la primera tentación, ¿verdad? Y el diablo viendo, ¿verdad? Que tenía hambre, porque es lo que dice el versículo 3, ¿verdad? Y tuvo hambre, pasando los 40 días, ¿verdad? Tuvo hambre. Qué tremendo que a lo mejor era el día 39 y Jesús no tenía hambre, ¿verdad? Y llega el día 40, ¿verdad? Y pasado el día 40, dice, tuvo hambre, ¿sí? Entonces, ¿verdad? Hay una gracia, ¿verdad? Que te sostiene, ¿verdad? Es Dios el que te sostiene, ¿verdad? Es Dios el que alimenta, ¿verdad? El que alimenta tu espíritu, es Dios el que alimenta aún de manera sobrenatural tu cuerpo, ¿verdad? Es la gloria de Dios la que nutre tu ser interior, ¿verdad? Y te da la fuerza y te sostiene, ¿sí? Pero viene el diablo, ¿verdad? Y lo primero que hace el diablo, ¿verdad? Es lanzar la tentación, ¿verdad? ¿Cómo? Dice, si eres hijo de Dios. Entonces, Dios ataca la identidad, ¿verdad? O sea, el diablo siempre que te ataque, ¿verdad? Va a atacarte, ¿verdad? Tocando tu identidad, ¿verdad? Y haciéndote que dudes, ¿verdad? No, con que muy, muy, muy hijo de Dios, ¿verdad? Y con que eres hijo de Dios y empieza la mente, ¿verdad? ¿Seré, no seré, ¿verdad? ¿Me habré salvado, no me habré salvado? ¿Realmente tendré a Cristo en mi corazón? ¿No lo tendré? O sea, empiezan un montón de pensamientos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el ataque, es la tentación que está operando, ¿verdad? Eh, 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 Acuérdate qué es lo que pasó, ¿verdad? En el Edén, ¿sí? En el Edén. Entonces fue un ataque, ¿verdad? A la naturaleza, ¿verdad? Que estaba establecida en el hombre, ¿verdad? Y el diablo, ¿verdad? Ataca esa naturaleza, ¿sí? Y entonces le dice, si eres el Hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Entonces, si eres verdaderamente el Hijo de Dios, ¿verdad? Tú vas a tener el poder para hacer que la piedra, ¿verdad? Sí, cambie de estructura, ¿sí? Y se convierte en algo que no es, ¿sí? Que esa piedra, ¿verdad? Que es un material inerte, se convierta, ¿verdad? En pan, ¿verdad? Que puede ser, ¿verdad? Absorbido por el cuerpo, ¿verdad? Pues tienes hambre, pues prepárate una torta, ¿no? Con esta piedra, ¿sí? Prepárate una torta o sea, con este pan, ¿verdad? Que tú mismo vas a hacer, ¿verdad? Porque si eres el Hijo de Dios, pues lo vas a poder hacer, ¿no?
Entonces viene la tentación, ¿verdad? Y Jesús le responde con la palabra, ¿sí? Así que Jesús nos está enseñando entonces, ¿verdad? A apoyarnos en la palabra. Ahora, ¿en cuál palabra? En la palabra de revelación. Sí, dice la escritura, escrito está, ¿verdad? Entonces tú y yo tenemos, ¿verdad? Que responder a toda tentación con la palabra de Dios, con lo que está en la Biblia. Escrito está, ¿verdad? Lo tenemos escrito, ¿sí? Está en la palabra de Dios. Entonces esa va a ser el arma que nosotros vamos a usar en contra de la tentación, ¿sí? Así que vemos a Jesús, ¿verdad? Que Él, ¿verdad? Está usando la palabra de Dios para romper, ¿verdad? El ataque de tentación contra su vida. Y Jesús le dice, escrito está, dice, no solo de pan vivirá el hombre, ¿verdad? No solo de pan, ¿sí? Hay, o sea, ¿qué más te va a sostener en esta vida? Normalmente estamos pensando solamente en comer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, ¿verdad? Lo natural es que comamos 3 veces al día, ¿verdad? Y si dejo de comer una de las 3 comidas, ¿verdad? Pues lo voy a resentir. ¿Por qué? Porque toda mi vida he comido, ¿verdad? 3 veces al día, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando viene, ¿verdad? El tiempo de ayunar, ¿verdad? De no comer nada, ¿verdad? De estar sin comer 40 días, ¿sí? Entonces, Jesús, ¿verdad? Todavía está declarando, ¿sí? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, dice, de Dios, ¿verdad? Sino de toda palabra de Dios, ¿sí? Ahora, estas palabras de Jesús, ¿sí? Están referenciadas en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, ya lo hemos estudiado también, ¿verdad? Esta misma palabra. Pero allá en el capítulo 8 de Deuteronomio, versículo 3, dice, sí, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, ¿sí? Que sale, dice, de la boca de Dios. Entonces, sí, esa palabra que sale significa, ¿verdad? En el hebreo significa que procede, ¿sí? Que procede de dónde? De la boca de Dios, ¿sí? Entonces, la palabra que sale de la boca de Dios es la palabra profética, ¿sí? Entonces, no solo de pan vivirá el hombre, sino de qué? De la palabra profética, de la palabra de revelación, la palabra que está revelando las cosas, la palabra que está revelando la voluntad de Dios, ¿sí? Y entonces tú y yo sabemos que la Biblia es la palabra profética más segura, dice Pedro, ¿verdad? Esta es la palabra más segura, pero es palabra profética. Y muchos ven la Biblia y no la ven como la palabra profética. Y entonces, ¿verdad? Aún tienen un entendimiento, ¿verdad? De que los profetas ya no son para este tiempo. Oye, si el Espíritu de Dios es profético, si Jesús es el profeta de profetas, ¿verdad? Del Padre, todo lo que habla es profético. ¿Sí? Y todo lo que está escrito procede de la boca de Dios. Entonces lo que está escrito, ¿verdad? Es profético. Y entonces lo que tenemos escrito, ¿verdad? Es la palabra profética más segura. No hay, ¿verdad? No hay, hay muchas cosas que intuimos, ¿verdad? Y que declaramos y que hablamos, ¿verdad? Y Dios me lo reveló y todo. Pero la Biblia es la palabra profética más segura. Así que tú y yo tenemos que aprender a comer, ¿verdad? De la palabra profética. Lo que te puede sostener es la palabra profética, no solo de pan vivir el hombre. O sea, ¿de qué vamos a vivir? No solo de pan, no. O sea, sí vamos a comer pan, sí, está bien, vamos a comer pan porque Él da semilla, ¿verdad? Al que siembra y da semilla al que come, ¿sí? Entonces, nos va a dar semilla, ¿verdad? Para que comamos, sí, pero nos va a dar la palabra profética, nos va a dar la semilla profética, nos va a dar la palabra de revelación para que tú y yo, ¿verdad? Nos deleitemos. ¿Estás de acuerdo? Amén. ¿Están recibiendo bien la señal? ¿Se está escuchando? Puedes comentármelo aquí en el chat para ver si voy bien. Sí. Amén. Bueno, yo sigo entonces. Dice la escritura, ¿verdad? Del versículo 5. Dice, y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento, dice, todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me han sido entregada, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos.
Entonces viene la segunda tentación, ¿sí? Y en esta segunda tentación, dice la Escritura que el diablo lo lleva a un lugar muy alto, a un monte alto, ¿sí? Y entonces nos damos cuenta, ¿verdad? Cómo, ¿sí? Para poder ver los reinos de la tierra se requiere, ¿verdad? Subir a las alturas. El diablo sabe ese principio. El diablo sabe, ¿verdad? Que es desde los lugares altos. ¿Por qué crees que el diablo usa las montañas, ¿verdad? Para establecer ahí sus centros de maldición, ¿verdad? Contra la tierra, sus centros de maldición contra los territorios. Desde los lugares altos, ¿verdad? Hacen todos los movimientos, ¿verdad? Satánicos, ¿verdad? Para tener en cautividad regiones completas. Desde los montes, desde las montañas, ¿verdad? Hacen todos los maleficios, ¿verdad? Para lanzar las palabras de maldición sobre ciudades, sobre territorios completos, para maldecir a la iglesia, ¿sí? Y entonces nos damos cuenta, ¿sí? Que es desde los lugares altos donde el diablo, ¿verdad? Se mueve, tiene dominio. ¿Por qué? Porque él se mueve en las regiones celestes, él se mueve en el segundo cielo, ¿sí? Y entonces dice que subió a un monte alto, dice, y le mostró en un momento, en un instante, ¿verdad? Le pasó todos los reinos de la tierra, ¿verdad? Y le dijo, mira, todos estos reinos, ¿sí? Yo los tengo, ¿verdad? Están en mi mano, ¿verdad? A mí me han sido entregados, pero resulta que se los robó con engaños, ¿verdad? Pero se los robó. Se apropió de algo que no era de ellos, que no era de él, ¿verdad? Y dice el diablo, a quien quiera se los doy, ¿sí? Pero hay una condición, ¿sí? Si tú quieres, ¿verdad? Ver toda esta gloria, porque habla de la gloria de los reinos, ¿sí? Entonces le está diciendo, mira Jesús, abre tus ojitos y ve toda esta gloria que está aquí, ¿verdad? Ve la gloria que representa todo esto. Esa gloria te la voy a dar, ¿sí? Solamente, ¿verdad? Híncate, solamente adórame, un poquito adórame, tantito nada más, tantito, ¿verdad? Póstrate, ¿sí? Póstrate y adórame un instante nada más y todo esto te lo entrego, ¿sí? Todo esto te lo entrego. No necesitas ir a la cruz para ganar los reinos de la tierra. Yo te los puedo dar, ¿verdad? ¿Para qué vas a sufrir? ¿Sí? Entonces nos damos cuenta, ¿verdad? Cómo viene la tentación, ¿verdad? Y toca otra área, ¿verdad? La primera tocó, ¿verdad? Dice, si tienes hambre, si eres el Hijo de Dios, ¿sí? Y como tienes hambre, pero eres el Hijo de Dios, pues dile a estas piedras que se conviertan, ¿no? En pan, ¿sí? Ahora le dice, ¿verdad? Ve toda esta gloria, y si me adoras, te la entrego, porque a mí me fue dada y yo se lo doy a quien yo quiero. Y respondió Jesús, ¿verdad? Versículo 8, le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús, verdad? Con la palabra de Dios, está rompiendo, ¿verdad? El poder de la tentación, ¿verdad? Contra su vida, ¿verdad? Y está estableciéndose Jesús, se está parando en la palabra de revelación, se está parando en la palabra escrita, ¿verdad? Que ya estaba escrita, ¿sí? Y está tomando, ¿verdad? Las palabras de Dios reveladas, ¿verdad? Y escritas para nuestro beneficio. Y entonces está declarando, ¿verdad? Que sí, solamente vamos a adorar al Dios vivo y verdadero. Y fíjate cómo le dice, al Señor tu Dios adorarás, dice la Escritura, ¿sí? Y a Él solo servirás, ¿sí? Así que, ¿cuál es la guerra, verdad? Que el diablo está llevando a cabo en este tiempo, ¿sí? La guerra es muy, muy clara, ¿verdad? La guerra es, ¿verdad? Contra, ¿sí? Contra tu dependencia de Dios primero. Quiere romper tu dependencia de Dios. Quiere que tu vida, ¿verdad? Se separe, ¿verdad? De Dios y que dejes de confiar en Dios y que empieces a confiar en ti mismo, que empieces a confiar en tus capacidades, que empieces a confiar, ¿verdad? En tus habilidades, ¿verdad? Que empieces a confiar aún, ¿verdad? ¿Sí? En lo que Dios te ha dado, en lugar de confiar en el Dios que te da los dones, ¿verdad? Y que tú los tomes como si fueran ya tuyos, ¿verdad? Es que yo camino en esta unción y cuando yo oro las cosas suceden, ¿verdad? Y entonces se vuelve uno vanidoso, se vuelve uno, ¿verdad? Egocéntrico, ¿verdad? Y empieza a usar los dones que uno recibió como si fueran, como si le pertenecieran realmente a uno cuando fueron otorgados. Sí son de nosotros porque dice la Escritura que todo don, ¿verdad? Él lo entrega y ya no lo quita, ¿verdad?
te queda para ti y ahora tú eres responsable de cómo lo usas, ¿verdad? Pero ese es un don de Dios, ¿verdad? Es un don espiritual que te fue entregado y esa unción, ¿verdad? Es para bendecir a otros y no para que te sirvas tú mismo. Entonces, ¿verdad? Le dice el Señor, le dice el diablo a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Sí, la segunda tentación, sí, es adoración. ¿Sí? Así que la segunda guerra que viene contra tu vida, ¿verdad? Va a ser, ¿verdad? ¿A quién adoras? O sea, toda la guerra que se desate contra ti va a ser por adoración, ¿sí? Entonces, vamos a ver, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué altares levantas, ¿sí? ¿A quién le levantas altar? ¿Sí? Va a ser, ¿verdad? ¿A quién adoras tú, ¿verdad? ¿Para quién es el altar que tú estás levantando? ¿Si es para Dios o es para otro? ¿Sí? Y entonces el diablo dice, ¿verdad? Sí, todo lo de la tierra tiene una gloria, pero esa gloria, ¿verdad? Tiene que ver con la adoración, ¿sí? Y si tú me rindes adoración a mí, tú te llevas esa gloria, ¿sí? Así que el diablo va a tratar, ¿verdad? De engañar aún a los escogidos, aún a los santos, ¿verdad? Para que tomen las glorias del mundo, ¿sí? Y empiecen a adorar al príncipe de la potestad de los aires que está gobernando el mundo, ¿sí? Y entonces, ¿sí? Su adoración va a cambiar, ¿sí? Su adoración, ¿verdad? Va a ser removida, ¿verdad? Del Dios verdadero, ¿sí? Para amar el mundo. Por eso dice la Escritura, no ames al mundo, ni ames las cosas del mundo, porque entonces el amor del Padre, dice, no va a estar en ti. Quiere decir, ¿verdad? Entonces tu adoración ya no va a ser para Dios, ¿verdad? Y como tú ya no vas a amar a Dios, el amor de Dios ya no va a estar en ti, ¿verdad? Va a ser removido de ti, ¿sí? Y qué tremendo, qué tremenda declaración, ¿sí? El amor del Padre, dice, no va a estar en ti. Qué tremenda revelación que si Dios te llenó de amor, ahora, ¿verdad? Te va a ser quitado la provisión, ¿sí? Y entonces, ¿verdad? Ya no vas a tener la capacidad de amar, ¿sí? En las dimensiones espirituales como Dios ama. Vas a empezar a amar, ¿verdad? Como ama el otro, ¿sí? Como ama el mundo, ¿sí? Y bueno, dice el versículo 9, dice, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, ¿sí? Si eres hijo de Dios, otra vez vuelve, ¿verdad? A golpear, ¿sí? La identidad, ¿sí? Si eres hijo de Dios, le está diciendo, échate aquí abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, ¿sí? En las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Qué tremendo el diablo, ¿no? Que se sabe la Biblia re bien, ¿sí? Él se sabe también lo que está escrito, ¿sí? Y entonces Jesús le dice, escrito está, y el diablo dice también, no, pues sí, sí, está escrito, ¿verdad? O sea, cumple esto, échate, si eres el Hijo de Dios, ¿verdad? Se va a cumplir lo que está escrito acerca de ti, ¿verdad? Échate, ¿sí? Y entonces o sea, el diablo va a atacar, ¿verdad? Tu, 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 tu caminar, ¿verdad? Tu caminar de fe, ¿sí? Va a atacar tu, tu guianza de Dios, ¿verdad? O sea, haz estas cosas, ¿verdad? Y Dios te va a sostener, ¿sí? Y entonces, ¿verdad? Está diciendo, ¿sí? No necesitas a Dios para hacer eso, puedes hacerlo, ¿sí? Porque escrito está, ¿sí? Pero si el Espíritu Santo no nos guía, entonces nosotros no nos movemos. Si el Espíritu Santo no nos guía y nos dice ve, entonces nosotros no vamos, esperamos, ¿verdad? La orden, esperamos la instrucción, esperamos la dirección, ¿sí? No hagamos las cosas, ¿verdad? Y después le preguntamos a Dios si bendice lo que ya hicimos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos movimos por nosotros mismos, entonces nos está atacando, ¿verdad? Y Él quiere, ¿verdad? Que nuestra vida pase de ser dependiente a ser independiente. ¿Sí? Que nosotros, ¿verdad? Caminemos independientes de Dios, ¿sí? Y entonces le responde Jesús, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios, no tentarás, ¿sí? Al Señor tu Dios. Bueno, yo recuerdo la escritura en palabras del mismo Dios,
¿sí? Hablando del pueblo de Israel y Dios diciendo, por 40 años, dice, ellos me tentaron, ¿sí? Entonces, ¿cómo tentamos a Dios? Ellos decían, para eso nos sacó Dios al desierto, para matarnos ahí, ¿verdad? Nos sacó para que nos muriéramos de hambre, ¿sí? Y entonces Dios decía, ay, me están tentando. Y entonces Dios dijo, o sea, con que quieren carne, ¿sí? Y entonces dice Dios, les voy a dar carne todos los días, ¿verdad? Por un mes, hasta que les salgan por las orejas, ¿verdad? ¿Sí? Y Dios se enojó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo estaban tentando. Como si Dios no pudiera hacer algo que Él sí puede hacer, ¿verdad? Él es todopoderoso, ¿sí? Entonces, cuando nosotros no confiamos en Dios, no confiamos en las maneras de Dios, no confiamos en las formas que Dios usa, ¿sí? Aunque no las entendamos, ¿sí? Y nosotros, ¿verdad? Murmuramos y criticamos, ¿sí? Estamos tentando al Señor. Y entonces dice Jesús, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios, ¿sí? Entonces, estamos viendo, ¿verdad? Cómo la Escritura, ¿sí? Nos enseña toda esta, eh, 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 todo este tiempo de tentación y termina en el versículo 13, dice, y cuando el diablo hubo acabado, dice, toda tentación, o sea que cubrió todo el rango de tentación, dice, se apartó por él por un tiempo, ¿sí? Se apartó por él, dice, se apartó de él, perdón, dice, por un tiempo. Entonces, el diablo te va a atacar y todo, tú lo resistes y se va a ir, pero dice por un tiempo, pero va a volver. O sea, tú y yo tenemos que estar listos porque no sabemos cuándo, ¿verdad? Venga de nuevo, ¿verdad? Del diablo. Entonces, ¿qué está pasando con esto? ¿Sí? Bueno, que el diablo, ¿verdad? Está golpeando, ¿verdad? O está tentando para que Jesucristo, ¿verdad? Haga cosas por sí mismo, ¿sí? Y no dependa de la guianza de Dios, ¿sí? Quiere decir que aún desobedezca las cosas que Dios ha declarado, que Dios ha dicho, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo mismo le ocurrió al hombre, ¿verdad? Entonces la Biblia habla, ¿verdad? Del primer hombre, dice Adán, ¿sí? Y entonces cuando viene la serpiente, allí en Génesis 3, escucha lo que dice la escritura. Dice el versículo 1, Génesis 3:1, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Sí? ¿Sí? Y bueno, vemos a la serpiente usando las palabras de Dios. ¿Sí? Dios le dijo al hombre, de todos los árboles del campo, ¿verdad? Puedes comer de todos, menos de este árbol y de este. O sea, le dijo de cuáles no. De este y de este. ¿Sí? De estos dos no vas a comer. Pero de todos los árboles del campo vas a poder comer. ¿Sí? Y viene la serpiente y entonces toma las palabras de Dios, ¿sí? Pero las voltea. ¿Sí? Entonces dice, con que Dios dijo, no comas de todo árbol o sea, de todo árbol. No, no, no. ¿Sí? Y entonces la mujer le responde a la serpiente, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces empieza a haber un diálogo, ¿verdad? O sea, la mujer empieza a platicar con una serpiente, ¿sí? Con una serpiente que habla. Y yo veo en la escritura que Adán, ¿verdad? Le había puesto nombre a todos los animales, pero yo no veo en ningún lado que los animalitos hablaran. Y aquí vemos a una serpiente hablando y la mujer se pone a platicar con la serpiente y todavía le responde. Dice, no, pues del fruto de los árboles del huerto podemos comer, ¿sí? Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. ¿Sí? Y entonces ya la mujer pues ya responde, pero
Aquí vemos, ¿verdad? Que todavía le añade. O sea, Dios no dijo nunca que no lo tocaran, dijo nada más que no comieran. ¿Sí? Y ya la mujer le está poniendo, no comas de él ni le toques, ¿verdad? Aguas, ¿no? Y entonces vemos cómo, ¿verdad? La mujer aún empieza a exagerar, ¿sí? ¿Sí? Y la serpiente le dice, no, no, no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de él, ¿sí? Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Sí? Ahora versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Sí? Fíjate, vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Segundo, vio la mujer que el árbol era agradable a los ojos, versículo 6, lo segundo. ¿Sí? Y vio la mujer que el árbol era codiciable, ¿sí? Para alcanzar la sabiduría. Entonces, hasta este momento, ¿sí? Antes de hablar con la serpiente, ¿sí? Adán y Eva no sabían lo que era la palabra codicia. Ellos no necesitaban codiciar nada, lo tenían todo. Tenían a Dios, caminaba, ¿verdad? El hombre caminaba al lado de Dios a la luz del día. Tenían la instrucción de Dios, tenían la enseñanza y la formación que Dios les estaba dando. ¿Sí? Dios les entregó, ¿verdad? Un huerto hermoso, un huerto, un paraíso, ¿verdad? Se los entrega, le entrega todo. ¿Sí? Le da, ¿verdad? Le da la autoridad y le da, ¿verdad? Todo lo que necesitan, ¿para qué? Para que conquisten el mundo. ¿Sí? Para que establezcan el reino de los cielos, ¿verdad? En el mundo. Dios los diseñó, fíjate, qué tremendo. Yo se los decía algún domingo, ¿sí? Que Adán, ¿verdad? Y Eva fueron creados, ¿sí? Para poder tener acceso al cielo y estar por la eternidad al lado de Dios con sus cuerpos terrenales. Entonces ellos fueron creados para tener eternidad, ¿sí? Para ser inmortales, para tener vida, ¿verdad? En su cuerpo, un cuerpo vivo, ¿verdad? Pero que tenía la capacidad de estar, ¿verdad? En el cielo. Y entonces entra el pecado. ¿Y qué ataca el diablo? Tres cosas. Versículo 6. ¿Sí? Y dice, y la mujer vio que el árbol era bueno, dice, para comer. Que el árbol era bueno porque era agradable a los ojos. Y que el árbol, dice, era codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Sí? En el Edén vemos el gran engaño del diablo, ¿sí? Metiendo mentiras, torciendo la palabra que Dios había hablado, usando las palabras de Dios y metiendo el veneno y metiendo el engaño. Y todavía diciéndole, no es cierto lo que Dios te dijo, hombre, no le creas. ¿Cómo que vas a morir? No es cierto. Y entonces ella dijo, pues sí es cierto, ¿verdad? Pues no es cierto. ¿Sí? No es cierto, pues voy a comer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el árbol es bueno. ¿Cómo que me dijo que no es bueno? Si lo estoy viendo y se ve bueno. ¿Sí? Pero escucha, cuando estudiamos esta porción en Génesis, dice la escritura que el árbol de la vida estaba en el centro. Y ahora aquí la mujer le está diciendo, fíjate, le está diciendo, versículo 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ¿sí? Entonces, quiere decir
que el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, los dos estaban en el centro. Y todo alrededor, todo lo que giraba alrededor, todo lo que estaba alrededor, en árboles, en toda la provisión, ¿verdad? Que Dios les había entregado, ¿sí? En el mero centro estaban los dos árboles. Y Dios le dijo, del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comas, porque el día que comas mueres. Pero Dios nunca les dijo, ¿sí? Que no comieran del árbol, que estaba también en el medio del huerto, y que era el árbol de la vida. Y de ese árbol sí podían comer. Pero entonces, cuando yo llego al versículo 6 y veo las palabras de la mujer, dice, y la mujer vio que el árbol era bueno. Entonces, ella vio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la serpiente le dice, mira, ese árbol es bueno. Y entonces ella voltea y lo ve, ¿verdad? Pero también ahí estaba, a un ladito estaba el árbol de la vida, ¿sí? Y el que se vio bueno era este. Entonces quiere decir que aquel no lo vio bueno. Aquel a lo mejor lo vio hasta feíto. Un árbol, ay, qué feíto arbolito. No, no, no. Este está bueno. Este árbol es el bueno, ¿sí? Y entonces el diablo nos va a poner, ¿verdad? Aún, ¿sí? El engaño para ver las cosas, ¿sí? Del mundo, ¿verdad? Que te deslumbren, pero las cosas de Dios te las va a poner feitas, ¿sí? O sea, no les vas a encontrar, ¿verdad? No les vas a encontrar esa atracción. Va a costar trabajo. Y entonces yo recuerdo los diseños de Dios. No sé si te esté bendiciendo esto, ¿verdad? Pero yo me gozo, ¿no? Yo me gozo. Fíjate, cuando Dios le da todo el diseño del tabernáculo a Moisés, el tabernáculo, ¿verdad? La tienda estaba hecha con varias cubiertas, ¿sí? Y entonces cada cubierta tenía una cierta característica. Estaba la primera cubierta y luego estaba la segunda cubierta. Y luego venía la cubierta exterior, ¿sí? La cubierta exterior, la cubierta que todos veían, estaba hecha, ¿verdad? De una piel, ¿sí? Que era feíta, era fea, que no tenía atractivo alguno, que la veías y no te llamaba la atención, ¿sí? Y era la cubierta externa, ¿sí? Y no llamaba la atención. La belleza estaba por dentro. Dice la escritura que cuando entraba, ¿verdad? El sumo sacerdote y entraba al lugar santísimo, aún desde el lugar santo y el lugar santísimo, ¿sí? La decoración interior era, ¿verdad? Era gloriosa, gloriosa, ¿verdad? Era como estaba hecha, ¿verdad? Los colores que había por dentro, o sea, lo volteabas al cielo, ¿verdad? Del lugar santo y del lugar santísimo, y estaba decorada, ¿verdad? De tal manera, ¿verdad? Que era bello, ¿sí? Y aún en las paredes, ¿verdad? Estaban en la cubierta, ¿verdad? Interior, ¿sí? Estaba bordados, ¿sí? Arcángeles, eran parte de la decoración, entonces veías a los arcángeles, ¿verdad? Unos y otros, y, o sea, en el diseño, ¿sí? Y luego estaba el arca del testimonio, el arca del pacto, y el arca del pacto no la podías ver porque había dos arcángeles, ¿verdad? Que tenían sus alas, ¿verdad? Extendidas y estaban, ¿verdad? Tapando, ¿verdad? Todo el asiento de misericordia y no se veía, ¿sí? Y entonces la belleza estaba por dentro, la gloria, el esplendor, ¿verdad? De la gloria, ¿verdad? La veían cuando entraban dentro, ¿sí? Pero por afuera, ¿verdad? No llamaba la atención. Era una tienda, ¿verdad? Feíta. Y entonces esto nos habla de Jesucristo, ¿sí? Esto nos habla, ¿verdad? De que la tienda exterior, el tabernáculo, Jesucristo era el tabernáculo de Dios con los hombres, ¿verdad? El exterior, ¿verdad? No podían ver la belleza de él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la cubierta exterior era feíta, ¿sí? Si tú ves la escritura, acompáñame, nada más este punto, ¿verdad? Y regresamos ahorita
Dice Isaías 53. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Sobre quién? Dice el versículo 2, escucha. Dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. ¿Y qué dice? Dice, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Está hablando del Mesías, está hablando de Jesús. Dice, van a ver, ¿verdad?, su aspecto exterior, su aspecto externo. Dice, y en él no hay parecer ni hay hermosura. No hay nada que sea atractivo para que digan, ah, yo deseo acercarme a Jesús. No. Y por eso muchos les presentas a Cristo y muchos dicen, no, 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 no me hables de esas cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la cubierta exterior, ¿verdad? Estaba hecha de una piel de un animalito feo. Así es el hombre. Así es la cubierta del hombre, ¿verdad? No tiene atractivo. Y entonces vemos, ¿verdad? Como a Jesús, ¿verdad? Fue desechado. ¿Sí? No fue recibido, ¿verdad? No lo pudieron recibir. No hubo atractivo en él. ¿Sí? Pero entonces, volviendo, ¿verdad?, a Génesis 3, vemos, ¿verdad?, tres cosas que atacó el diablo, ¿verdad? Y que logró confundir a la mujer, la logró engañar, ¿verdad? Y la metió en el error, ¿verdad? Usando aún la misma palabra de Dios. ¿Sí? Y entonces vemos ahora en el libro de Lucas, capítulo 4, a Jesús siendo tentado, ¿verdad? Y siendo tentado en las tres áreas donde el hombre fue derrotado, ¿sí? El segundo Adán vino, ¿sí?, a romper la maldición de lo que causó la caída del hombre, ¿sí?, en el principio, en el Génesis, ¿sí?, para ahora, ¿verdad?, Jesús, ¿verdad?, romper el poder del pecado en su vida, en su cuerpo. Para que el cuerpo, ¿verdad?, que tenía, ¿sí?, el llamado a estar en la eternidad, el cuerpo físico que tenía el llamado a estar en la eternidad al lado de Dios por toda la eternidad, y que entró el pecado y rompió el propósito de Dios, el diseño divino, ¿sí? Ahora viene el segundo Adán para recuperar, ¿verdad?, el diseño original. Y entonces vemos a Jesús, ¿verdad?, rompiendo las maldiciones con el poder de la palabra profética, ¿sí?, para que Él, ¿verdad?, obtuviera la victoria. ¿Sí? Y a través de la cruz del Calvario y de su resurrección, el cuerpo de hombre, ¿sí?, pudiera cumplir el diseño original de poder estar en el cielo a la diestra de Dios. Jesús está sentado con su propio cuerpo de hombre, glorificado, pero con su cuerpo. Es el primer hombre a la diestra del Padre, ¿sí?, que abrió camino para que tú y yo un día podamos estar también. Y vamos a estar allá en la eternidad con nuestro cuerpo. ¿Sí? Aquí en la tierra este cuerpo, ¿verdad?, se va a morir. Este cuerpo, ¿verdad?, se va a hacer polvo otra vez. Este cuerpo, ¿verdad?, va a ser destruido completamente. ¿Sí? Pero un día Dios va a hablarle a cada átomo de tu cuerpo para que se forme cada célula de tu cuerpo, para que se reorganice y se reestructure cada órgano de tu cuerpo, y tu cuerpo físico, pero glorificado, va a tener la capacidad de estar en el cielo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, dice la Escritura en el libro de Santiago. Vamos a ir al libro de Santiago, ¿sí? Bueno,
antes de ir aquí al primer capítulo de Santiago, fíjate, dice el manual, Jesús no cayó en la trampa del diablo, ni tampoco tuvo interés en demostrarle que realmente tenía poderes sobrenaturales para asegurarle ni asegurarse a sí mismo de que verdaderamente era el Hijo de Dios y que tenía poder. Jesús sabía quién era, Jesús sabía el poder que había en él, Jesús sabía, ¿verdad?, que él era el enviado del cielo y que no necesitaba demostrar nada a nadie, ¿sí? Si yo sé que soy hijo de Dios y el Padre ha dado testimonio de que sí soy hijo de Dios, entonces yo no necesito demostrarle a nadie lo que yo soy. Yo sé lo que soy y porque sé lo que soy, yo camino como camino, ¿sí?, en mi naturaleza. Entonces yo sé la unción del Espíritu Santo que está sobre mi vida y yo camino en esta unción, ¿verdad? En esta unción que Dios tiene para mí, que me ha entregado, y yo no necesito, ¿sí?, usar la unción para caer en tentación. Yo necesito que la unción me establezca en la palabra revelada y que a través de la palabra yo rompa el poder de la tentación, ¿sí?, y entonces yo camine como un hijo de Dios, ¿sí?, y camine guiado por el Espíritu Santo y que use la unción, ¿sí?, bajo la dirección del Espíritu de Dios. Amén. Así que qué glorioso, qué poderoso está esto, ¿verdad? Entonces, nos vemos, ¿verdad?, que dice la Escritura que Jesús fue tentado en todo, ¿sí? Entonces, si el diablo hubiera tenido, ¿verdad?, acceso a alguna de las tentaciones y Jesús hubiera caído en la trampa, ¿sí?, ¿sí?, hubiera sido porque lo orilló, ¿verdad?, a que él se moviera en sus propias necesidades, en lugar de anteponer sus necesidades para caminar en la voluntad del Padre, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasó con, con Adán y Eva? Pues que la mujer dijo, es que esto está, ¿verdad?, en los 3 puntos que te leí ahorita, ¿verdad?, estas 3 áreas de ataque, ¿sí? Y entonces atacó su identidad, ¿sí?, atacó su dependencia y atacó su obediencia a Dios. Rompió, ¿verdad?, la obediencia y caminó en desobediencia, ¿sí? Bueno, Jesús nunca dudó de quién era. Él sabía, ¿verdad?, la relación que tenía con el Padre, esa relación directa, esa relación de intimidad que tenía con el Padre, ¿sí? Y dice la Escritura que Jesús solamente hacía lo que el Padre le pedía que hiciera y hablaba lo que el Padre le decía que hablara. Había una dependencia completa del Padre, ¿verdad?, dependiendo del Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo era aquí en la tierra quien lo llevaba, ¿verdad? Y le permitía, ¿verdad?, que avanzara, ¿sí? Entonces, Jesús, ¿verdad? Vemos que, o sea, él no andaba buscando la gloria del mundo. Él no andaba buscando, ¿verdad?, que el mundo lo reconociera, que los reinos del mundo lo reconocieran, ¿verdad?, y lo alabaran. O sea, el diablo, ¿verdad?, quería, por eso le dijo Jesús, mira toda esta gloria, ¿verdad?, que te estoy mostrando. Todos los reinos, ¿verdad?, te van a reconocer y te van a aplaudir y te van a decir, hey, tú eres la gloria de nosotros, ¿verdad? Y tú vas a poder manifestar esa gloria, ¿sí? Pues resulta que la gloria, ¿sí?, Jesús la tiene. No necesita la gloria de los hombres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús no anda buscando la gloria de los hombres. Entonces, ¿verdad? ¿Para qué? O sea, cuando tú andas buscando la gloria de los hombres, es porque tú andas buscando, ¿verdad? Andas buscando, ¿verdad?, algo que te afirme en quién eres, ¿sí? ¿Por qué? Porque andas buscando sentirte especial. ¿Sabes qué? Si tú sabes quién eres en Dios, si tú sabes que estás en Cristo y sabes quién eres en Dios, que eres un hijo de Dios, que eres una hija de Dios, ¿sí?, con eso es más que suficiente. No necesitas que los hombres te reconozcan. Si no te reconocen, gloria a Dios. Tú sabes que el Padre, ¿verdad?, está complacido con tu caminar.
Tú sabes que el Padre se complace con que lo obedezcas, es todo lo que necesitas, ¿verdad? Y entonces el cielo te va a reconocer, ¿sí? Milagros y señales te van a seguir. El cielo, ¿verdad? Es el que va a estar dirigiendo tu caminar. Si tú vas a estar moviéndote en la dirección del Espíritu, ¿verdad? Vas a estar impulsado, dice, vas a ser llevado por el Espíritu. Él te va a tomar del brazo y en todo tiempo, en todo momento te va a estar guiando, te va a estar impulsando, te va a estar llevando, ¿verdad? Para que la gloria de Dios se manifieste en la tierra a través, ¿verdad? De tu obediencia, y el que se lleve las glorias va a ser el Padre. Amén. Entonces, tú y yo no andamos buscando los aplausos de los hombres, ni andamos buscando que nos reconozcan, ¿sí? Tú y yo solamente, ¿verdad? Tenemos que caminar como Jesús. Él dijo, ¿verdad? Aprendan de mí que soy manso y humilde. Jesús tenía el poder sobrenatural en su vida, ¿verdad? Pero él era manso. O sea, él sujetaba el poder de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él sabía quién era. Dice la Escritura, dice, haya pues en vosotros, dice, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Sí? Que haya en ti y en mí, ¿sí? El mismo sentir, la misma actitud, la misma manera, ¿verdad? De comportarnos, de vivir, ¿verdad? El mismo carácter que había en Jesús, ¿verdad? Que él era dependiente de Dios, que él sabía, ¿verdad? Quién era. La misma identidad, ¿verdad? Como hijos, como hijas de Dios. ¿Sí? Y entonces tú y yo, ¿verdad? Nos vamos a mover en el amor de Dios, nos vamos a mover en esa confianza, ¿sí? Con el Padre, ¿verdad? Para tener, ¿verdad? Una vida llena, llena del amor de Dios, llena del poder del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces dice el libro de Santiago, dice el versículo 12, capítulo 1, versículo 12. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido, dice, la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Entonces, ¿sí? La tentación no es de Dios, ¿sí? Y él no tienta a nadie. Así que cuando te llega una tentación, ¿sí? No digas, es que Dios me está poniendo. No, 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 no. Dios no te está metiendo en tentación. Él no usa la tentación. Él no te mete en tentación. ¿Por qué? Porque Él no puede ser tentado. Él no necesita, ¿verdad?, usar la tentación. ¿Sí? El diablo es el que te tienta. ¿Sí? O sea, el diablo quiere romper tu dependencia de Dios. El diablo quiere romper, ¿verdad?, tu confianza en Dios. El diablo quiere romper tu fe en Dios. El diablo quiere, ¿verdad?, que camines como el diablo caminó, en rebelión, en desobediencia, en infidelidad. Entonces tú y yo tenemos, ¿verdad?, que mantenernos con ese corazón como el que está en Cristo Jesús, ¿verdad? Haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo igual a Dios, ¿verdad? Y empieza a describirte, ¿verdad? Se hizo siervo, tomó la condición, dice, más baja que hay entre los hombres. Por eso no había parecer en él, por eso no había hermosura en él, porque él mismo decidió humillarse, dice, hasta lo sumo, ¿sí? Hasta la cruz, hasta la cruz. Entonces, dice el versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, dice, es atraído y es seducido. Entonces, la propia concupiscencia. ¿Sí? Y nada más, ahorita regreso a esto, dice el 15, entonces la concupiscencia, dice, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Sí? Hay un proceso, pero empieza con las concupiscencias. Quiere decir, empieza con las pasiones desordenadas dentro de cada uno. ¿Sí? ¿Sí? Entonces yo te decía hace ratito, Adán y Eva, antes de la serpiente, antes de la víbora, ¿sí?, no sabían lo que era la codicia. ¿Sí? ¿Qué hizo el diablo? ¿Sí? Le metió codicia. ¿Sí? Le metió el veneno de la codicia con palabras a la mujer y la mujer se tragó el veneno.
con palabras. Entonces el diablo, escúchame, el diablo se manifestó en una serpiente. Entonces, ¿qué hizo la serpiente? Mordió a la mujer y la mujer ni cuenta se dio que fue mordida. Y cuando una serpiente muerde, inyecta veneno. Entonces la mujer, en lugar de ver a la serpiente y ve que empieza a hablar y, oye, pega la carrera, ¿verdad? Corre por tu vida. ¿Cómo que una serpiente habla? Entonces no te pongas a hablar con el diablo. ¿Por qué? Porque te va a morder. Las serpientes muerden. Y cuando muerden inyectan veneno y el veneno mata. Lo primero que vio la mujer, ¿verdad? Y vio que el árbol era bueno, entró la codicia. Y entonces dice que la propia, de su propia concupiscencia, dice, es atraído y seducido. La mujer fue seducida por las palabras. O sea, las palabras son veneno cuando vienen de la serpiente. Esa es la mordida. Por eso es tan peligroso, ¿verdad? Escuchar, ¿sí?, las quejas de otro. Cuando tú escuchas las murmuraciones de otro, ¿sí? O sea, te está mordiendo la serpiente. ¿Sí? Te hablan de una persona, ¿verdad? Y te empiezan a murmurar de la persona y todo, y tú veías re bien a la persona y la saludabas y todo, y te empiezan a decir y esto y el otro y esto, y es que es así, y es que yo lo conozco y que no sé qué, y tú le das oído a esas palabras, ¿verdad? Y ya te mordió la serpiente, y ya te inyectó el veneno, ¿sí? Y entonces la siguiente vez que ves a la persona, ¿verdad?, en lugar de saludarle, dices, ay, viene este y ya lo empiezas a juzgar y le empiezas a ver, ¿verdad? Con malos ojos y con mala cara, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el veneno ya te contaminó, el veneno ya te mató por dentro. Entonces, ¿verdad? La concupiscencia dice, da a luz el pecado. O sea, quiere decir que la concupiscencia incuba. La concupiscencia, ¿verdad? Concibe, ¿sí? Entonces dice que concibe, ¿sí? Quiere decir se embaraza. Quiere decir que algo entra y se hace parte de, ¿sí? Entra el veneno, ¿verdad? Y envenena tu ser interior, o sea, te envenena. Y lo que se engendra es muerte. Entonces, por eso es terrible, ¿verdad? Cuando nosotros no resistimos la tentación. Por eso es terrible cuando viene, ¿verdad? El tentador, cuando viene el diablo, ¿verdad? Y empieza a decirte, con que muy hijito de Dios, ¿no? A ver si eres hijo de Dios, a ver si es cierto, órale, haz esto, haz aquello. Y te empieza, ¿verdad? Ataca tu identidad, ataca tu dependencia de Dios, ¿verdad? Ataca, ¿verdad? Tu fidelidad a Dios, ataca tu, 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 eh, confianza completa en que eres hijo de Dios y que Él te va a llevar a obtener las cosas, ¿sí? El diablo va a querer que tú obtengas las cosas, ¿verdad?, en tus propias fuerzas. O sea, el diablo, ¿verdad? Tiene controlado al mundo ¿con qué? Con el humanismo. El hombre está, ¿verdad?, encumbrado, ¿verdad?, por el humanismo. El humanismo le dice al hombre, tú eres Dios, tú no necesitas a otro Dios, tú mismo eres Dios. ¿Sí? Ese es el espíritu de Grecia. Entonces te quiero leer Primera de Juan, capítulo 2. Y escucha la escritura, dice versículo 15, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo.
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora escucha el 16. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, ¿cuánto? Todo. Todo lo que hay en el mundo, dice. Entonces, primero, los deseos de la carne. Eso es lo que ataca el diablo, ¿sí? Los deseos de la carne. Jesús, si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. ¿Para qué? Para que los deseos de la carne sean satisfechos, ¿sí? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Y vio que el árbol era bueno y era codiciable, ¿sí? Era bueno, ¿sí? Los deseos de los ojos, ¿sí? Y tercero, la vanagloria de la vida, ¿sí? Señor, que me aplaudan. Yo quiero ser reconocido, ¿sí? Yo quiero ver, recibir la gloria, que todos los reinos de este mundo me aplaudan, ¿sí? Dios le dijo a la mujer, perdón, la serpiente le dijo a la mujer, ¿verdad? No morirás, serás como Dios, ¿sí? O sea, toda la gloria te la van a dar a ti. No, o sea, no hay que entregársela a Dios. O sea, tú tenla, ¿verdad? Tú ten la gloria. Llévate tú las glorias, llévate tú los aplausos, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que el diseño del diablo ha estado operando desde el Edén, ¿sí? ¿Sí? Ha estado operando, pero ¿de dónde viene? Desde el cielo. Satanás, ¿verdad? Lucero, ¿sí? Le entró la codicia. Él quiso el asiento de Dios. Dice, y pondré mi trono por encima del de Dios, ¿sí? Y entonces entró el pecado, ¿verdad? Él vio, quiso la gloria de Dios, la quiso para él, ¿sí? Él quería que todo el mundo angelical le aplaudiera, que él era el bueno, ¿verdad? Que era el bueno, ¿sí? Los deseos de la carne, ¿no? Va a avivar. Entonces, te voy a dar una escritura más y con esa y con eso vamos a terminar el día de hoy. Colosenses 1. Libro de Colosenses capítulo 1 y versículo 20. Bueno, 19, ¿no? Para que nos... Está hablando de Jesucristo, ¿no? Dice que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todos tenga preeminencia. Versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él, de Jesús, dice, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, ¿sí? Y termina diciendo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, ¿verdad? Mediante la sangre de su cruz. Entonces vemos cómo la escritura, ¿verdad? Nos muestra el diseño del cielo. El diseño del cielo, ¿sí? Tiene que ver con la sangre, tiene que ver con la cruz, ¿sí? Y aquí la Biblia lo usa de esta manera, mediante la sangre de su cruz. Entonces nos damos cuenta que a través de la sangre de su cruz se están reconciliando todas las cosas en el cielo y en la tierra, ¿sí? Y todo va a ser atraído a Jesús, ¿verdad? Pero todo tiene que ser a través, ¿verdad? De de la sangre de su cruz, dice la Escritura, ¿no? Entonces vemos cómo
en la cruz de Cristo, ¿sí? se expresa, se expresa todo el poder y todas las bendiciones de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que Él hizo y ganó en la cruz del Calvario, ¿sí? para nuestra redención, ¿sí? todo lo que Él hizo y realizó, ¿sí? es para que tú y yo tuviéramos un beneficio. ¿Sí? Entonces, nos damos cuenta, ¿sí? que la cruz, ¿sí? revela eficacia y poder. La sangre de su cruz es eficaz, la sangre de su cruz tiene poder. ¿Sí? Entonces quiere decir que la cruz tiene una naturaleza. ¿Sí? Y que esta naturaleza está, ¿verdad? En el trabajo que fue hecho en esa cruz. Y esa cruz, por causa de la sangre derramada en esa cruz, se volvió poderosa. Y esa cruz se volvió eficiente. ¿Para qué? Para romper el poder del pecado. ¿Sí? Porque ¿qué es lo que viene a hacer el diablo cuando viene la tentación? ¿Sí? Causó que la mujer y el hombre cayeran en pecado y se perdiera, ¿verdad? ¿Sí? Por causa del pecado se perdiera el propósito de Dios. Y para eso tuvo que venir el segundo Adán, para recuperar todo lo que se había perdido, dice la Escritura. Entonces, el trabajo que fue hecho en la cruz fue hecho para nosotros, ¿sí? Y la cruz, ¿verdad? Toma su poder, toma su valor, toma su naturaleza, ¿sí? Desde el corazón de Cristo. Y entonces la cruz ya estaba dentro de Cristo en la eternidad. Y esa naturaleza de ese poder de la cruz, ¿sí? se manifestó o se expresó cuando Jesús, ¿verdad? Fue a la cruz física. Entonces hay una naturaleza interna, hay algo que estaba en Jesús ya. O sea, la cruz está, ¿verdad? No está, o sea, no fue una ocurrencia de que, ay, ya lo apresaron y pues mátenlo, pues ¿dónde? Ahí en la cruz. No. O sea, desde la eternidad, la cruz ya estaba en el corazón. O sea, ¿por qué crees que Jesús dice, ¿quieres venir en pos de mí? ¿Sí? Entonces, tú tienes que hacerte como yo soy. Tienes que tomar la misma naturaleza que hay en mí, la tienes que tomar tú. ¿Sí? Y entonces él dice, ¿verdad? Tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. ¿Sí? ¿Quieres venir en pos de mí? Entonces, lo primero, niégate. Lo primero, niégate. ¿Sí? O sea, ya está una naturaleza que se tiene que establecer, porque ya está en Jesús. En Jesús ya estaba el negarse a sí mismo. En Jesús ya estaba la cruz. Ya estaba internamente, ya estaba una, ¿verdad? Un poder ahí, ¿verdad? En esa cruz, ¿sí? Que se manifestó externamente, ¿verdad? En una cruz real, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta, ¿sí? Que la cruz cumplió un trabajo en Jesús y que también en nosotros se tiene que cumplir a través de Jesús. ¿Sí? Lo que hubo en Jesús tiene que estar en nosotros también. Entonces, para Jesús la cruz, ¿verdad? Ya estaba en su corazón, ya, o sea, él ya sabía que se tenía que manifestar
una realidad de la cruz. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, que Jesús vence toda tentación con la palabra, ¿sí?, lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Y cuál era el propósito? Llegar a una cruz, ¿sí?, para poder decir, consumado es. Lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, ¿sí?, nosotros tenemos, ¿verdad?, que tomar también la cruz, tenemos que seguirlo y caminar el mismo camino que Él caminó. Tú y yo tenemos que conformarnos a Cristo, ¿sí? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? O sea, ¿qué me refiero con que la cruz estaba en la naturaleza de Cristo? ¿Sí? O sea, cuando tú y yo nos conformamos a Cristo, ¿sí?, no es solamente el que vamos a pasar lo mismo que Él pasó, que sí lo vamos a pasar. ¿Sí? Él, ¿verdad?, sufrió persecución, sí, nosotros vamos a ser perseguidos también. ¿Verdad? Él caminó, ¿verdad?, el camino del sufrimiento, sí, nosotros también vamos a sufrir. ¿Sí? Y todas estas cosas van a ser externas. Pero cuando hablo de esta naturaleza de la cruz, estoy hablando de la formación de un carácter interno, ¿sí?, de una calidad que viene a tu vida, de un valor que viene a tu vida, cuando te niegas a ti mismo, a ti misma, y tomas su cruz. ¿Por qué? Porque todas las cosas van a ser reconciliadas en Cristo, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos. Y va a haber paz, dice, haciendo la paz. ¿Cómo se va a hacer esa paz cuando venga toda esa unidad? ¿Cómo se va a establecer esa paz? Mediante la sangre de su cruz. Entonces te repito, la cruz ya estaba en Cristo. Te lo repito, ya estaba en Cristo en la eternidad pasada. Y se manifestó externamente, ¿sí?, en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto que te estoy diciendo? Que Jesús, día con día, caminó negándose a sí mismo y tomando su cruz. Todos los días ya Él llevaba la cruz. O sea, el carácter ya se había formado, pues. Por eso Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. ¿Por qué? Porque ya se había negado a sí mismo. Haya pues en vosotros, ¿sí?, la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. El mismo carácter que hubo en Cristo Jesús. Amén. ¿Sí? Entonces, la victoria, Jesús nos la muestra a través de declarar, escrito está. ¿Sí? Ahora, ¿qué le dijo Jesús a Satanás? Vete de mí. ¿Sí? Le dijo, vete de mí. Escrito está. Nosotros tenemos que resistir al maligno, ¿sí?, usando la palabra profética más seguro. No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios, de toda palabra de revelación. Cuando la Biblia se te revela, ¿sí?, entonces tú sabes, ¿sí?, tú sabes el alcance que tiene la palabra. Tú sabes la intención del corazón de Dios. Tú sabes cuál es la voluntad de Dios. ¿Sí? Jesús cargó su cruz todos los días de su vida. ¿Sí? Y su cruz se hizo visible
en el Calvario, en ese monte, ¿no? Le llaman el Gólgota, ahí se hizo visible. Entonces, cuando Él nace, Él ya sabía el propósito para el cual había nacido. Por eso nació. Por eso el Verbo se hizo carne, porque había un propósito ya divino. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta noche, Señor. Señor, por esta palabra, Señor, de enseñanza que tú nos traes, Señor, a través de la tentación, Señor, que padeció nuestro Señor Jesucristo. Y tú nos enseñas, Señor, cómo vencer. Tú nos das, Señor, a través de la Biblia, Señor, tú nos das, Señor, Señor, la manera, Señor, en que nosotros debemos, Señor, de tomar tu palabra, Señor, y de establecernos en la palabra de verdad y de permitir que la palabra, Señor, nos guíe, Señor. Señor, ahora entendemos, Señor, que, Señor, lo que nos mantiene vivos, lo que nos da vida, Señor, Señor, es la palabra que procede, Señor, de la boca de Dios. Señor, declaramos, Señor, que el espíritu de profecía, Señor, se moverá y habitará en nuestras vidas, Señor, de manera continua, Señor, y nos llevará a la libertad, Señor. Señor, que es estar en Cristo Jesús, Señor. Señor, y en esta libertad, Señor, tú nos das el poder, nos das la unción, Señor, para romper con el cerco de ataque, Señor, que el diablo usa, Señor, a través de las tentaciones, Señor. Y que nosotros aprendamos, Señor, a depender completamente de ti, Señor. Señor, y que no permitamos, Señor, que las cuestiones, Señor, como dice la Escritura, los deseos, Señor, de la carne, Señor, los deseos de los ojos, Señor, las vanaglorias de la vida, Señor, vengan, Señor, y rompan en nuestras vidas el propósito divino que tú tienes para cada uno de nosotros. Que ninguno se pierda, Señor. Que ninguno, Señor, tome caminos diferentes, Señor. Que el diablo, Señor, no los arranque de su propósito, Señor. Y que ninguno de nosotros, Señor, pierda, Señor, la dirección, Señor, en su caminar. Que aprendamos, Señor, a pararnos en la palabra de revelación, Dios, y que tu Santo Espíritu, Señor, nos pueda tomar del brazo a cada uno de nosotros y guiarnos por el camino que tú tienes diseñado para nuestras propias vidas. Aunque sabemos, Señor, que va a haber veces en que el Espíritu nos lleve al desierto, Señor, para que nuestra fe sea perfeccionada, Dios, para que entremos llenos del Espíritu, pero salgamos en el poder de Dios, que salgamos en el poder de la palabra, que salgamos llenos del Espíritu, Señor, y llenos de poder, Señor, para que podamos establecer tu reino, Señor, guiados por tu Santo Espíritu, Señor. Que caminemos, Señor, como caminó Jesús, que sigamos el ejemplo y sigamos sus pisadas, Señor. Señor, de la misma manera, Señor, que Él, Señor, se sometió a tu guianza y a tu dirección. Yo te doy gracias, Señor, porque Él nunca, Señor, buscó, Señor, ser aplaudido. Él nunca buscó la aprobación de los hombres. Él nunca buscó, Señor, el que los fariseos y los saduceos, Señor, lo aprobaran, Señor, sino que Él aún, Señor, se mantuvo firme en la palabra, Señor, y Él aún habló duramente muchas veces, Señor, porque habló la palabra de verdad, Señor, porque Él vino, Señor, a revelar al Padre la tierra, Señor, y vino a decirnos, Señor, cómo vivir la vida como hijos de Dios. Yo te doy gracias, Señor, porque tú estás levantando una generación, Señor, de hijos y de hijas maduros, Señor, para poder, Señor, tomar tu palabra, Señor, y vivir por tu palabra. Que tu palabra se vuelva carne, que tu palabra se vuelva vida en cada uno de nosotros. Y en esta noche, Señor, te decimos amén, amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga. Nos estaremos viendo este próximo fin de semana y que sea un fin de semana glorioso, que podamos darle toda la gloria al que nació, toda la gloria al que vino a este mundo, ¿verdad? Para mostrarnos que hay un mejor camino, un camino más excelente, un camino en donde los hijos y las hijas de Dios, ¿verdad? Pueden caminarlo, ¿verdad? Y ver la gloria del Todopoderoso. Te doy las gracias en el nombre de Jesús. Un saludo y un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y nos vemos, ¿verdad? Que Dios les guarde, que Dios les bendiga. Hasta luego. Bye, bye.